Capítulo 13. Arco de evaluación de clasificación S. Prólogo. La noche era quizás el único momento del día en el que Archer podía descansar de verdad. No tenía ninguna responsabilidad que cumplir, ni tenía que preocuparse de que Mirahane arrastrara a Elfan o a Lizana para hacer algo que él consideraría peligroso. Por ejemplo, cuando Mirahane tenía 5 años, se llevó a Elfan y a Lizana a jugar junto a un río rápido y no prestó atención a lo cerca que estaba Lizana de la orilla del río. Lizana casi se hubiera caído al agua si no fuera porque él encontró a sus hermanos y luego atrapó a Lizana en el último momento. Archer había sermoneado a Mirahane sobre su comportamiento ese día, pero estaba seguro de que Mirahane solo estaba diciendo que sí con sus palabras, pero estaba interiormente conmovida. Así era simplemente como era cuando uno trataba con niños. La paciencia era la única virtud verdadera que esencialmente requería un guardián. Suspiró mientras se acostaba en la cama. Elfan dormía cerca de su brazo izquierdo mientras que Mirahane dormía tumbada a su derecha. Su pierna estaba cruzada sobre la de él, y estaba acariciando su rostro contra su hombro. Mientras tanto, Lizana todavía era lo suficientemente pequeña como para dormir sobre su pecho, con sus brazos envueltos alrededor de él. Su casa actual tenía suficientes habitaciones para cada uno de los hermanos, pero debido a que probablemente los había preocupado a todos en su última misión, optaron por dormir en la misma habitación que él. Primero fue Lizana quien llamó a la puerta de su habitación, luego Elfan y una nerviosa Mirahane que estaba teniendo problemas para ocultar su vergüenza. Por muy marimacho que fuera Mirahane, había momentos en los que podía ser incluso más infantil que Lizana. En cuyo caso, Mirahane debería aprender un par de cosas de su hermana menor. Lizana era una niña que entendía lo que la hacía feliz y no dudaría en seguir haciendo las cosas que la hacían feliz. Mirahane, en comparación, probablemente sabía lo que la hacía feliz, pero evitaba activamente por miedo a parecer débil o infantil. Mirahane ya se estaba acercando a cierta edad rebelde en la vida de un niño, y era su deber como el mayor acomodarla en consecuencia. Tomó aire y escuchó atentamente la suave respiración de sus hermanos a su alrededor. Incluso después de dejar el pueblo de su juventud, algunas cosas simplemente no cambian. Su casa anterior era pequeña, dilapidada y deteriorada. Solo había una habitación individual en la que todos los miembros de la familia Strauss solían compartir. Tal vez porque le devolvió una sensación de comodidad al dormir uno cerca del otro, incluso las arrugas en el rostro de Mirahane se relajaron, su boca estaba ligeramente abierta. 10 minutos. 20. Permaneció absolutamente inmóvil, con cuidado de no despertar a ninguno de sus hermanos con movimientos bruscos. Estaba pensando en lo que había experimentado en sus últimas misiones de gremio para investigar las rarezas que ocurrían en una aldea remota. En ese momento, cuando tomó por primera vez la misión del boletín del gremio, no esperaba nada demasiado difícil o peligroso. Por eso finalmente había accedido a permitir que Mirahane y los demás lo acompañaran. Sin embargo, lo que descubrió en la misión fue algo que estaba profundamente relacionado con él, o al menos con el mundo del que procedía. Espectros. Oscuridad. Espíritu. Con suficiente energía mágica, los espíritus podrían formar cuerpos físicos. Sus manos se abrieron y cerraron, como si agarraran el mango invisible de un par de espadas. Había pasado mucho tiempo desde que necesitaba usar su magia en este mundo, y solo recientemente había comenzado a usarla nuevamente. Sin embargo, sabía para qué tenía que usar su fuerza. El incidente en la misión ciertamente tenía algún tipo de conexión con él, uno que estaba lejos de ser beneficiosa. Si se manifestara un verdadero Servant, la mayoría de los magos no esperarían tener ninguna posibilidad de igualar los parámetros de un Servant, y mucho menos los fantasmas nobles que podrían ser extremadamente letales. Además, la mayoría de los habitantes de Fiore no se componían únicamente de magos, sino de ciudadanos normales a quienes los espectros y espíritus tenían la capacidad de extraer energía mágica o energía vital. Esta era su responsabilidad de tratar, y tal vez hasta cierto punto, el otro Shirou que merodeaba por el mundo podría haberse dado cuenta de la situación. Archer sacudió la cabeza para aclarar sus pensamientos. Solo pensar en una persona más joven e ingenua de sí mismo viviendo en el mismo mundo era molesto. Independientemente, Archer tenía claras sus prioridades.
Si los espectros se estaban manifestando en Fiore como resultado de su cruce y el de los otros Shirou, entonces preferiría ir a ellos, que dejar que ellos vinieran a él. Había personas a las que deseaba proteger en este momento. Lisana se estaba chupando el pulgar por costumbre encima de su pecho mientras el Fuan gruñía a su lado. Mirahane simplemente continuó aferrándose a él sin verse afectada por nada. Para los hermanos Strauss, él era su pilar de apoyo en el que se apoyaba toda la familia de niños. No los pondría en peligro. Pero a costa de ti mismo. Había una persistente sensación de duda dentro de él. A decir verdad, no le dio suficiente valor a su vida, pero al mismo tiempo, su experiencia le permitió comprender cuán importante era su vida desde la perspectiva de otra persona. No. Suficiente. Apretó los ojos con fuerza por un momento. No era propio de él dudar o vacilar. Soy una espada. Acero. Hierro forjado podía ser tan cínico con la realidad como quisiera, pero el aspecto fundamental de sí mismo que era Emilia nunca cambiaría. Este era su problema con el que lidiar, y lo resolvería sin involucrar a otros. La luz de la luna entraba por la ventana de su habitación y brillaba sobre el interior escasamente decorado. Estaba muy lejos de toda la ropa, los juguetes y las pertenencias que había comprado para Mirahane y los demás para decorar sus habitaciones. En verdad, Mirahane, el Fuan y Lisana se horrorizaron cuando compararon sus pertenencias con las de él. Peor aún, ni siquiera se dio cuenta porque pensó que la cantidad de cosas que poseía era práctica. Solo necesitaba lo necesario para sobrevivir. Continuando, pero el problema más importante con el que tenía que lidiar para lidiar con la situación era simple. Misiones. Si quería enfrentarse a los espectros él mismo en lugar de permitir que vinieran a él, entonces lo que necesitaba hacer era la capacidad de asumir todo tipo de misiones con distintas rarezas. Había tenido una conversación con Makarov antes de unirse al gremio de Fairy Tail sobre asumir misiones de mayor nivel del tablón de anuncios del gremio. Posteriormente, Makarov probó sus capacidades y, a regañadientes, le permitió realizar dichas misiones de nivel superior. Desafortunadamente, Makarov fue demasiado cariñoso. Un niño debería descansar más en lugar de arriesgar la vida. Aunque a Archer se le había otorgado autorización para emprender misiones más riesgosas, Makarov aún le había prohibido asumir lo que se conocía como misiones de clase S. Dichas misiones de clase S tenían dificultad para calificar donde un solo error podría conducir a una muerte potencial. No era algo que cualquier mago ordinario pudiera lograr, y se decía que uno de los magos más fuertes de Fairy Tail todavía estaba en uno. Clive de Hildart. Un mago de rango S. Para asumir una misión de rango S, uno tendría que ser promovido a un mago de rango S. Esto era importante porque la mayoría de las rarezas que Archer había notado en el tablero de Guild Mission estaban correlacionadas con un S-Rank. Archer había deseado persuadir a Makarov para que se sometiera a la evaluación de rango S antes, pero el hombre actuó como si fuera sordo y se alejó. Esta vez, sin embargo, Archer entendió que tenía que ser persistente. Cuanto más tiempo notaba una anomalía en el tablero de la misión sin que él hiciera nada, más probable era que los espectros se hicieran más fuertes. Eventualmente, un Servant puede formarse. No podía permitir que eso sucediera. Lo que tenía que hacer ahora era convencer de alguna manera a Makarov. La evaluación anual de avance de clase S para Fairy Tail llegó rápidamente a fin de mes y la única forma de participar era ser seleccionado. Era hora de prepararse. Cerró los ojos y se permitió quedarse dormido. Al día siguiente lo encontró despertándose temprano. Se aseguró de levantarse de la cama de manera que no despertara a Mirahane, Lisana y el Fumaní, por lo tanto, le llevó más de 10 minutos salir de la cama. En cualquier caso, desayunó y pronto salió de su casa. Sin embargo, dudó mientras miraba hacia su habitación donde sus hermanos habían terminado tirados uno encima del otro. Cuando estaban durmiendo, Mirahane había estado acariciando su brazo derecho, y ahora que había perdido ese calor, sus manos subconscientemente tiraban de Elfman en el lado opuesto. Apretada en el medio, Lisana tenía el sueño bastante pesado. Probablemente estarían preocupados. Recordando lo aliviadas que estaban sus expresiones anoche cuando regresó a casa, sabía que probablemente protestarían por lo que tenía la intención de hacer.
Para empezar, insistir en que Makarov lo eligiera para la evaluación de la clase S fue la peor estrategia que pudo usar. Mostraba tanto una falta de madurez como de habilidad. Lo que necesitaba hacer ahora era completar las misiones de mayor dificultad disponibles para él con una tasa de satisfacción del empleador del 100%. Ir solo y completar misiones no relacionadas con el gremio no sería beneficioso para él de ninguna manera. Claro, podía hacerse un nombre por sí mismo, pero ¿qué importaba eso cuando estaba tratando de aumentar su posición en el gremio? Ir solo a realizar misiones supuestamente por encima de su nivel de habilidad solo reflejaría temeridad desde la perspectiva de Makarov. Esto fue un gran dolor. Si no se hubiera afiliado a un gremio, habría sido libre de irse por su cuenta y hacer lo que quisiera sin estar constantemente agobiado. Y, sin embargo, tampoco podía no estar en un gremio, ya que Fairy Tail prestó un pago inicial para la casa actual en la que vivía su familia. Sus labios se afinaron, pero rápidamente dejó de lado su molestia. De todos modos, estaba acostumbrado a este tipo de dificultades hasta el punto de que bien podría tener un argumento firme para comparar su suerte con la de un cierto Lancer azul desafortunado. Su boca se curvó gradualmente hacia arriba, pero se detuvo ante la diversión momentánea. Volvió a mirar a Mirahane, Lisana y Elfan antes de sacar un trozo de pergamino y una colcha de plumas de un cajón del escritorio. Muchas misiones de alto nivel tenían fechas de duración que requerían semanas, si no meses, para completarse. Como la evaluación de la clase S ya estaba programada para fin de mes, significaría que tendría que trabajar rápido y no tendría tiempo ni siquiera para hacer una visita rápida a casa. Si se fuera sin siquiera avisar a sus hermanos, entonces sería demasiado cruel. Ya los había preocupado en su última misión, y ahora saldría para otra a la mañana siguiente. Hermano estúpido. Te dije que no te preocupes por nosotros. Estás trabajando demasiado. No te vayas. ¿Jugar? Yo también seré un hombre, así que no hagas todo tú solo. Las palabras que sus hermanos le habían dicho a menudo, las recordaba claramente, pero aún así, era una razón más para que tuviera que hacer lo que debía. No quería poner a ninguno de ellos en peligro. Tomando la colcha en sus manos, comenzó a escribir una simple nota en el papel, informando a Mirahane y a los demás de su larga ausencia y que no lo buscaran. De todos modos, estaría de regreso antes de la evaluación de la clase S. Doblando el papel, lo colocó sobre un pequeño mostrador de la altura de Lisan en un lugar donde pudiera ser descubierto fácilmente, y luego se fue rápidamente con el chasquido de la puerta principal. Empezó a caminar en silencio de regreso al edificio del gremio. No estaba muy lejos, solo unos 10 minutos a pie según sus cálculos, pero el viaje iba a ser más duro de lo que esperaba. Fairy Tail estaba situado cerca del distrito comercial de Magnolia Town, donde los viajeros y comerciantes a menudo se reunían para hacer negocios. Como resultado, el área siempre estaba ocupada y llena de muchas personas que se ocupaban de sus vidas. Como el principal centro comercial de Magnolia, el distrito comercial era una mezcla de todo tipo de personas. Los lugareños, visitantes y personas de otros asentamientos eran solo ejemplos del tipo de variedad y mezcla de culturas que tenía el distrito comercial. En cuyo caso, estaba seguro de que no debería haber conocido a nadie en los alrededores y, sin embargo, claramente lo miraban con incredulidad y asombro. Era un grupo de 3 vagabundos. De todos ellos, bueno, si pudiera llamarse así, ya que parecían estar solo en ropa interior, parecían provenir del sur, donde hace calor todo el año, pero en realidad, el grupo de 3 había venido del sur. Gélido norte. 2 de las 3 personas eran niños de la edad de Mirahane, mientras que el único adulto en el grupo, una mujer cuyo cabello estaba cortado en un desordenado corte bob, lo miraba fijamente. Los 3 parecían estar a punto de alejarse de él como si hubieran visto a un querido amigo, familiar o conocido. El chico de cabello plateado pálido ya lo estaba señalando directamente. No, Archer no conocía a estas personas. Sin embargo, a juzgar por sus expresiones, probablemente ya se habían encontrado con cierto héroe de la justicia y claramente estaban confundiendo su identidad en este momento. No tenía tiempo para lidiar con los problemas de ese tonto. Técnicamente, él mismo era solo una versión anterior de ese tonto, pero no lo contó. Por lo tanto, corrió y se abrió paso entre la multitud hasta que se perdió de vista. Oye, espera.
Podía escuchar al grupo de 3 llamándolo en medio de la multitud, pero ignoró sus llamadas. Lo persiguieron a pesar de todo. Se fue por ahí. León, idiota, se fue por ese camino. No, ustedes dos mocosos, él está justo allí. La mujer mayor de las 3 tenía una visión aguda incluso entre la multitud. Peor aún, Archer se miró los pies y notó que se formaba una fina capa de escarcha que dejaba un rastro de huellas mojadas en el suelo donde quiera que iba. Maldita sea. De todas las veces que tuvo que enfrentarse a situaciones problemáticas, porque siempre eran las mujeres las que le causaban más problemas. Los 2 niños fueron fáciles de llevar, pero aunque la mujer no lo veía claramente, definitivamente era una maga experimentada. Tenía que deshacerse de la escarcha que se formaba constantemente en sus pies si quería escapar. En cuyo caso, trazó directamente una cierta daga ritual y anuló la magia en sus pies. En otra parte de la multitud, la mujer que lo había estado siguiendo constantemente, de repente frunció el ceño y se detuvo. Usó la distracción del momento para escapar instantáneamente. Lo que debería haberle llevado solo 10 minutos para llegar a Fairy Tail, ahora le había llevado media hora. En lugar de hacer una línea recta a su destino, maniobró de la manera más larga posible solo para estar seguro. Se juró a sí mismo que si alguna vez se encontraba con su contraparte en este nuevo mundo, no sería un reencuentro. Vomitó. Haciendo una mueca, Archer finalmente se dirigió al edificio del gremio de Fairy Tail y directamente a la lista de misiones. Pocos de los miembros del gremio de Fairy Tail estaban despiertos por la mañana debido al consumo excesivo de alcohol y las fiestas y, por lo tanto, ni siquiera había una línea para la bolsa de trabajo. Abriéndose paso entre los cuerpos desmayados debajo de él, reafirmó su decisión de mantener a sus hermanos alejados de las fiestas de Fairy Tail hasta que fueran mayores de edad. Con el rabillo del ojo, pudo ver a un niño pequeño muerto de ebriedad e inconsciente por 3 barriles enteros de alcohol. Sí, no dejaría que Mirahane, Lisanna o Elfwan bebieran hasta que cumplieran los 30. No aceptaría un no por respuesta. Sacudiendo la cabeza con exasperación, pronto se concentró y comenzó a buscar algunas solicitudes de trabajo adecuadas para cumplir. La mayoría de las solicitudes eran bastante simples y fáciles, y solo le interesaban las 3 primeras que podía aceptar en su nivel. Se embolsó las 3 tareas bien pagadas e inmediatamente se dio la vuelta para irse y registrarse en el escritorio de tareas antes de que otros pudieran notarlo. Makarov probablemente lo disuadiría de intentar realizar demasiadas misiones de alto nivel, por lo que estaba agradecido de que solo fuera el empleado habitual del mostrador. Era una mujer taciturna que Makarov había contratado mientras buscaba una encargada del escritorio oficial. ¿Estás seguro de tomar estos? Todavía había un rubor rojo aparente en la cara del empleado. Debió haber estado bebiendo junto con el resto de los miembros en Fairy Tail la noche anterior. Sí, dijo simplemente. La mujer lo miró una vez, luego 2, pero pronto sonrió con un estupor ebrio mientras marcaba las misiones para que las tomara. Yo, todavía puedo ir por otra taza, eructó la mujer mientras se cubría la boca con una mano. Ella no estaba exactamente en el mejor estado de ánimo, y funcionó a su favor. Tomando los documentos de la misión, se fue directamente antes de que la secretaria se diera cuenta de lo que había hecho, si es que lo recordaba. Una vez afuera, Archer se enfrentó a un desafío completamente nuevo. Ella no habló, pero Ersa estaba parada directamente frente a él, habiendo llegado temprano al gremio desde donde vivía en el dormitorio de mujeres de Fairy Tail. En sus manos había una tarea de misión arrugada que, en una inspección más profunda, parecía idéntica a la que él había tomado días atrás sobre la investigación de una aldea. Ersa no parecía haber estado durmiendo. Tenía bolsas debajo de los ojos y tanto el cabello como la bata de dormir estaban desordenados. Ahora que lo pensaba, se había olvidado de decirle a Ersa Ojeyal que estaba bien en su última misión a favor de descansar un poco en su casa. Por la apariencia de Ersa temprano en la mañana y el aparente estado de desorden, probablemente había venido a buscar ayuda del gremio para buscarlo. Al verlo bien, Ersa arrugó el informe de la misión en su mano antes de tirarlo. Luego respiró hondo y tardó 2 o 3 segundos en suavizar su apariencia. Entonces ella comenzó a mirarlo. «Podrías habernos dicho al menos que estabas bien», se cruzó de brazos mientras lo miraba.
Tan dura como ella generalmente era, podía ver que ella estaba realmente preocupada por él. Aún así, ¿era realmente preocupación por él o por quien pensaba que era? En cualquier caso, sabía que él era el culpable. Lo siento, se disculpó secamente, una mano moviéndose para rascarse la nuca. Ersa permaneció en silencio, y no fue hasta que se dio cuenta de lo que estaba haciendo que se puso rígido. Maldita sea. Los hábitos son difíciles de morir. Desde la perspectiva de Ersa, él rascándose la nuca distraídamente era idéntico al Shirou que ella conocía. Endureció sus rasgos con ligeros rastros de autoburla. Yo no soy él, dijo, causando que la expresión de Ersa cayera. Sé de él, pero no soy él. Ersa se frotó el brazo, negándose a rendirse. Ella y Heya la habían estado observando a Archer durante semanas. Aunque Archer dijo que no era quien decían que era, su parecido era asombroso. Entonces, ¿por qué te ves tan similar? Ella presionó. Archer frunció el ceño. Él retrocedió. Ersa dio un paso adelante. ¿Por qué todas las mujeres que conocía eran siempre tan agresivas? Tu sonrisa, tu carácter, tu forma de cocinar, lo miró con frustración. ¿Por qué actúas de manera tan similar y todavía dices que no eres quien eres? Porque yo soy él. Además, soy mejor cocinera. Sin embargo, no había manera de que Archer fuera a decir eso en voz alta. Solo confirmaría las suposiciones que Ersa ya tenía. No era él el que conocía a Ersa, sino una versión anterior del mismo individuo cuyo camino parecía haberse desviado del suyo. Coincidencia, dijo sin rodeos, negándose a insistir en el tema por más tiempo. Ersa ya estaba perdiendo un tiempo precioso. Necesitaba completar las misiones en sus manos lo antes posible. Cuanto antes, mejor, ya que denotaría sus capacidades. ¿Qué es eso? Ersa miró los papeles de la misión en sus manos, que rápidamente metió en un bolsillo. Nada, respondió. Ersa frunció el ceño. Ella no era estúpida. Cuando todos los signos y evidencias apunten a una única conclusión, independientemente de lo que digan los demás, la verdad estará presente para que todos la vean. Puede que te hayas olvidado de todos, pero no te daremos por vencido. Ersa enderezó su espalda y ató su cabello en una cola de caballo. De todos modos, estaba demasiado desordenado y no tenía un peine que pudiera usar para cepillarlo correctamente. Iré contigo, su determinación era clara en su tono. Además, Archer notó que había una gran resolución en sus ojos. No, respondió casi de inmediato. Iré contigo, Shirou. Su rostro estaba en blanco a pesar de la mirada que él le envió. No me llames así, hizo para pasar junto a ella. Ersa no hizo ningún movimiento para detenerlo, sino que rápidamente lo siguió 2 pasos detrás de él. ¿A dónde vamos, Shirou? Oye, Shirou. Shirou. Shiro. Ella simplemente no se detendría. Era como si se le hubiera metido en la cabeza que cuanto más pronunciara su nombre, más probable sería que él recordara algún recuerdo lejano. Por supuesto, esto fue en parte culpa suya porque parecía que se estremecía físicamente cada vez que pronunciaban el nombre, pero le aseguraba a cualquiera que no era porque estaba siendo iluminado por algún recuerdo olvidado. En cambio, estaba haciendo todo lo posible para tolerar su molestia. Oh, por el amor de la misericordia, necesitaba alejarse de esta chica. ¿Conoces a Shirou? Ersa parecía completamente seria, pero desde la perspectiva de Archer parecía cada vez más engreída. Ayuda si hablas. ¿Recuerdas algo todavía? Ersa parpadeó, tratando de asociar esa figura desesperada, corriendo en la distancia con el hermano mayor tranquilo y sereno del que Mirahane siempre se jactaba acaloradamente. Esa espalda parecía completamente familiar. Espera, se está escapando. Le tomó 10 segundos enteros procesar este hecho antes de que sus piernas entraran en acción. Regresa aquí. Ella gritó. Maldita sea, fue rápido. Nunca había visto a nadie tan rápido. Ya estaba jadeando cuando ella y Archer llegaron a la estación de tren, pero contrariamente a las esperanzas de Ersa, Archer no abordó el tren para viajar. Su cruzó directamente sobre las pistas del sendero y se adentró en los bosques circundantes de Mongolia adyacentes al puerto del puerto. Ella no pudo ponerse al día. ¿Qué clase de velocidad era esa? Parecía como si Archer estuviera tratando de evitar a un enemigo natural. Respirando profundamente, Ersa apretó los puños y juró una promesa.
No te escaparás, Shirou. Tenía que ayudarlo a recordar de alguna manera, y dependía de ella ya que no tenía tiempo para llamar a Heyal y los demás. Justo cuando perdió de vista a Archer por completo, sintió un cierto tirón de su dimensión mágica donde guardaba todos sus artículos de su magia Rekip. Frunció el ceño con curiosidad, pero pareció darse cuenta un momento después de activar su magia. Oh, funciona así. Ersa rápidamente decidió un curso de acción. Mientras tanto, Archer parecía paranoico mientras miraba detrás de él. Sabía que definitivamente debería haber corrido lo suficientemente lejos, pero todavía había esta inquietud dentro de él que continuaba advirtiéndole que nunca escaparía. Especialmente cuando era una mujer en su caso. Una vez trató de razonar con Rin que ella era demasiado joven e inexperta para ser una maestra en la guerra del Grial, y obtuvo el sello de comando. Una vez trató de razonar con Saber fuera de la residencia de Emilia para detener su mano, pero aún así terminó siendo apuñalado. En una parte aún más profunda de su timidez, había recuerdos enterrados de una época en la que había tratado de llamar a Taiga Fujimura para que comiera demasiado solo para ser arrastrado al dojo y ser atacado por un Torachinai. Se estremeció. Las mujeres no se cruzaban con la ligera. Especialmente si eran fuertes, y casi todas las mujeres que conocía eran fuertes a su manera. Un día, juró que no dejaría que se salieran con la suya por más tiempo, pero esa era otra historia para otro momento. Estaba preocupado de que si Ersa era como las mujeres que conoció en su pasado, definitivamente no se daría por vencida fácilmente. Sería un dolor tratar con ella. A pesar de que ella no sería capaz de empujarlo y todo eso, una parte de él todavía era indudablemente Shirou Emilia. Si notaba que Ersa o cualquier conocido que él conociera se pusiera en peligro, su propio cuerpo no se quedaría quieto y sin hacer nada. Esa era la parte problemática y la razón principal por la que quería viajar solo. Él debería estar a salvo de ella ahora. Plantando los pies en el suelo, pronto decidió tomar un respiro rápido. Incluso si Ersa intentaba perseguirlo, no creía que ella tuviera la experiencia suficiente para encontrarlo. La única que creía que tenía una oportunidad era quizás la mujer que había conocido en el distrito comercial de Magnolia más temprano en la mañana. No solo había cubierto sus huellas saltando sobre los árboles, sino que también se había asegurado de rastrear algunas espadas mundanas para dejar marcas en todo el bosque. Si Ersa lo estaba siguiendo por el suelo, entonces seguramente se confundiría y eventualmente regresaría a la casa del gremio. Ahora bien, se volvió hacia los depredadores y los habitantes del bosque que había atraído hacia él en su carrera a ciegas para escapar de su perseguidor. Los animales del bosque lo rodeaban principalmente. La mayoría eran bastante ordinarios pero tenían rasgos feroces como dientes largos y garras afiladas. Sin embargo, algunos eran lo que se conocía como bestias mágicas. Los vulcanos eran un excelente ejemplo de lo que podían llegar a ser las bestias mágicas en el desierto de Fiore y, en este caso, se había topado con varios tipos diferentes de animales. Simios, serpientes, perros. Había una variedad para elegir, pero tampoco quería perder más tiempo. Ya tenía una idea aproximada de dónde estaba, y no estaba tan lejos de donde su primera misión requería que fuera. No sabes a lo que te enfrentas. Miró a las bestias del bosque a su alrededor con indiferencia. A diferencia de los humanos, la mayoría de los animales tenían un agudo sentido del peligro. Algunos se alejaron de los desastres naturales mucho antes de que ocurrieran, y otros pudieron percibir cosas que no muchos humanos podían. Era peligroso, y deberían ser capaces de entender por qué. Pronto rastreó a Kanzo y Bakuya, y la sola presencia de los Noble Phantasms pareció asustar a la mayoría de los animales salvajes del bosque. Los que quedaron estaban alerta y cansados. La mayoría eran bestias mágicas que mantenían su distancia mientras evaluaban su nivel de peligro. No había más tiempo para juegos, por lo tanto, miró y liberó su energía mágica en el aire. Un fuego blanco pálido parecía emanar de su piel y envolverlo, haciéndolo parecer una antorcha de fuego. Vete, su tono era firme. Si no querían causarle problemas a él, entonces él no les causaría problemas a ellos. Sin embargo, si insistían en quedarse, no les daría una segunda oportunidad. Las bestias mágicas gruñeron antes de escabullirse a regañadientes.
Los animales podían determinar con precisión cuando eran superados y esto era aún más cierto para las bestias mágicas. Como regla general, la mayoría de las bestias mágicas evitaban a los magos en primer lugar. Los magos eran fuertes y su magia variaba de un individuo a otro. En el caso de Archer, el suyo fue letal. Una espada lista para ser desenvainada. Las bestias mágicas abandonaron el área una por una hasta que solo quedó el silencio de las hojas que se balanceaban en el follaje. Bien. Finalmente llegó el momento de ponerse a trabajar. Sacó una de las misiones del gremio que había metido en su bolsillo y comenzó a revisarla en busca de más detalles. Era mejor si dedicaba todo a la memoria. Parecería inexperto si revisara los detalles de su misión con demasiada frecuencia. En su vida pasada, Archer había trabajado una vez como mercenario, por lo que memorizar las tareas y solicitudes de la misión no fue algo difícil para él. La única parte difícil fue tratar de asegurar su ubicación. Los arbustos crujieron detrás de él seguidos por el chasquido de ramitas en el suelo. Parecía que no todas las bestias mágicas tomaron su advertencia. Al menos cenaría. Girando bruscamente la cabeza, sus brazos se posicionaron para golpear el lugar donde los arbustos temblaban por alguien que los empujaba desde el otro lado. Era casi un hábito en este punto, pero afortunadamente logró contenerse de cortar cuando notó un tono vibrante de cabello color escarlata y una expresión de suficiencia. Su mente dejó de funcionar momentáneamente mientras miraba a la persona que apareció frente a él. ¿Cómo demonios me encontraron? La pregunta llegó al frente de su mente, pero sus ojos rápidamente se quedaron en blanco y se acercaron a las espadas en las manos de Ersa. Observó el Kanzō Bakuya en sus manos, y luego el Kanzō Bakuya en manos de Ersa, que ella había guardado cuando escapó de la Torre del Cielo. Se dio cuenta mientras examinaba sus armas preferidas y pensaba en sus propiedades atractivas. Nunca sería capaz de escapar. Desde el momento en que rascó las hojas casadas, se acabó. Ella le sonrió. Entonces, ¿a dónde vamos, Shirou? Oh, fóllame.